Manifestaciones clínicas. Daño orgánico. La hipertensión primaria casi siempre es un trastorno asintomático. Cuando existen síntomas, casi siempre se relacionan con los efectos de hipertensión crónica en órganos como los riñones, corazón, ojos y vasos sanguíneos. El informe JNC7 utiliza el término daño orgánico para describir las complicaciones cardíacas, cerebrales, vasculares periféricas, renales y retinianas de la hipertensión. Ver diagrama 31-1. La morbilidad y la mortalidad excesivas relacionadas con la hipertensión son progresivas en el intervalo completo de presiones sistólicas y diastólicas. El daño orgánico varía mucho entre personas con niveles semejantes de hipertensión. La hipertensión es un factor de riesgo mayor para la arteriosclerosis, ya que favorece y acelera la formación de placa y su posible ruptura. Predispone todos los trastornos cardiovasculares arterioscleróticos mayores como la cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca, accidente vascular cerebral y la enfermedad arterial periférica. El riesgo de cardiopatía coronaria y accidente cerebrovascular depende en gran medida de otros factores de riesgo, como la obesidad, tabaquismo y concentraciones altas de colesterol, así como la predisposición genética. En estudios clínicos, el tratamiento antihipertensivo reacciona con el descenso de la incidencia en el accidente vascular cerebral en hasta el 44%, en promedio, de hasta el 25% para el infarto de miocardio y mayor del 50% para la insuficiencia cardíaca. El aumento de la presión arterial incrementa la carga de trabajo del ventrículo izquierdo, porque eleva la presión contra la que el corazón debe bombear para expulsar sangre hacia la circulación sistémica. La presión en el tiempo aumenta la carga de trabajo del corazón. Con el tiempo, esta pared ventricular se remoldea e hipertrofia para compensar el aumento en la carga de trabajo. Esta hipertrofia ventricular izquierda es un factor de riesgo mayor para la enfermedad coronaria, arritmias cardíacas, muerte súbita e insuficiencia cardíaca congestiva, ya que no puede bombear de manera eficiente. La hipertrofia ventricular izquierda hipertensa regresa con cierto tratamiento farmacológico. La regresión se relaciona más con un descenso de la presión sistólica y no parece reflejar el tipo particular de medicamento que se utilice. La hipertensión crónica causa nefroesclerosis, una causa frecuente de nefropatía crónica. El daño renal se debe a múltiples mecanismos. Una de las principales vías por las que la hipertensión causa daño a los riñones es por hipoperfusión glomerular. Esta hipoperfusión causa glomeruloesclerosis y fibrosis tubulointersticial. Otras vías que se han estudiado incluyen la disfunción endotelial por presiones glomerulares elevadas. La nefropatía hipertensiva es más frecuente en pacientes de etnia negra que en caucásicos. La hipertensión también acelera la evolución de otros tipos de enfermedad renal, sobre todo la nefropatía diabética. Debido al riesgo de nefropatía diabética, la American Diabetes Association recomienda que las personas con diabetes mantengan la presión arterial en cifras inferiores a 130/80 milímetros de mercurio. La demencia y el daño cognitivo son más frecuentes en personas hipertensas. La hipertensión, sobre todo la sistólica, es un factor de riesgo mayor para el accidente cerebrovascular isquémico y la hemorragia intracerebral. El estrechamiento y la esclerosis de pequeñas arterias penetrantes en las regiones subcorticales del cerebro son hallazgos frecuentes en la necropsia de personas con hipertensión crónica. Se cree que estos cambios contribuyen a la hipoperfusión, pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo y daño de la barrera hematoencefálica, lo que al final causa desmielinización de la sustancia blanca subcortical. El tratamiento antihipertensivo efectivo reduce mucho el riesgo de desarrollar cambios significativos en la sustancia blanca. Sin embargo, una vez establecidos, los cambios en la sustancia blanca parecen irreversibles. La hipertensión también afecta a ojos, a veces de manera devastadora. La retinopatía hipertensiva afecta la retina mediante diversos cambios microvasculares. Al principio, el ojo de una persona con hipertensión tiene aumento en el tono vasomotor, lo que causa estrechamiento arterioral generalizado. Con la persistencia de la hipertensión, los cambios arterioscleróticos se agravan e incluyen hiperplasia de la túnica media, engrosamiento de la íntima y degeneración hialina. Estos cambios de largo plazo pueden generar cruces arteriovenosos más graves y ceguera,
Ver figura 31-5. Si existen aumentos agudos en la presión arterial, puede haber hemorragias, microaneurismas y exudados duros. Se han hecho muchos estudios que confirman que existe una fuerte relación entre la retinopatía hipertensiva y el aumento de la presión arterial. La retina es un órgano que debe evaluarse con regularidad en la persona hipertensa para prevenir daño extenso a los ojos. Diagnóstico. A diferencia de los trastornos en otros sistemas orgánicos que se diagnostican por métodos como radiografías y exámenes tisulares, la hipertensión y otros trastornos de la presión arterial se identifican mediante la medición repetida de esta. Por lo general, las pruebas de laboratorio, radiografías y otras pruebas diagnósticas se realizan para descartar la hipertensión secundaria y para determinar la presencia o magnitud del daño orgánico. Las mediciones de presión arterial deben hacerse cuando la persona está relajada y después de descansar al menos 5 minutos, sin haber fumado o ingerido cafeína en los 30 minutos previos. Deben hacerse al menos 2 mediciones en cada visita, en el mismo brazo y con la persona sentada en una silla, con los pies en el suelo y el brazo apoyado al nivel del corazón. Si las primeras 2 lecturas difieren más de 5 milímetros de mercurio, deben hacerse lecturas adicionales. Se registran la presión sistólica y la diastólica. La mayor disponibilidad de clínicas para la detección de hipertensión es una de las mejores formas para la detección temprana. Como en muchas personas, la presión arterial es muy variable. La presión arterial debe medirse en distintas ocasiones durante un periodo de varios meses antes de hacer el diagnóstico de hipertensión, a menos que la cifra sea en extremo alta o se acompañe de síntomas. Las directrices para el diagnóstico de la hipertensión antes de la intervención farmacológica se discuten en el informe JNC-7. Según estas directrices, la confirmación de hipertensión se basa en la visita inicial, más una o más visitas de seguimiento, en cada una de las cuales se registran 2 mediciones de la presión arterial. Debe usarse una técnica estandarizada de medición cuando se confirme la cifra inicial elevada. Las recomendaciones del JNC-7 para el seguimiento de personas con distintas etapas de hipertensión se incluyen en la tabla 33-1. Medición ambulatoria de la presión arterial. Como se explicó antes, la medición ambulatoria y doméstica personal de la presión arterial puede aportar información valiosa fuera del consultorio médico sobre la presión arterial del paciente y su respuesta al tratamiento. La medición personal doméstica ayuda a detectar la hipertensión de bata blanca, un trastorno en el que la medición de presión arterial aporta cifras elevadas en el consultorio, pero normales en otros momentos. También puede usarse para valorar la respuesta a los métodos terapéuticos, valorar los síntomas de la hipotensión durante el consumo de fármacos antihipertensivos, valorar la hipertensión episódica, motivar a la observancia de los regímenes terapéuticos y quizá reducir los costos de la atención a la salud. La vigilancia ambulatoria de la presión arterial también puede usarse para identificar las alteraciones en el perfil circadiano de la presión arterial. Puede haber cambios en el perfil circadiano normal en varios trastornos, como la presión maligna, síndrome de Cushing, preeclampsia, hipotensión ortostática, insuficiencia cardíaca congestiva y apnea del sueño. Cada vez hay más evidencias de que las personas con hipertensión sin patrón, sin descenso nocturno, tienen mayor riesgo de daño orgánico que los que tienen un patrón con descenso nocturno de la presión arterial. Además, es probable que los individuos con un pico matutino excesivo de la presión arterial tengan un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad. Tratamiento. El principal objetivo del tratamiento para la hipertensión esencial es alcanzar y mantener una presión arterial menor de 140/90 milímetros de mercurio, con la finalidad de prevenir la morbilidad y la mortalidad. En personas con hipertensión y diabetes o enfermedad renal, el objetivo es una presión menor de 130/80 milímetros de mercurio. El informe JNC-7 contiene un algoritmo terapéutico para la hipertensión que incluye la modificación del estilo de vida y, cuando es necesario, directrices para el consumo de fármacos a fin de alcanzar y mantener la presión arterial en el intervalo óptimo. Ver figura 31-6. En personas con hipertensión secundaria se hacen esfuerzos por corregir o controlar la enfermedad que causa la hipertensión. Los antihipertensivos y las otras medidas que complementan la terapia para la enfermedad subyacente. Modificaciones al estilo de vida. Está demostrado que la modificación del estilo de vida reduce la presión arterial, intensifica los efectos del tratamiento antihipertensivo y previene el riesgo cardiovascular. Las principales modificaciones del estilo de vida que reducen la presión arterial
son la pérdida de peso en personas con sobrepeso u obesidad, actividad física regular 430 minutos la mayoría de los días de la semana, la adopción de la dieta DASH, reducción del consumo de sal y limitación del consumo de alcohol a no más de 2 bebidas al día para la mayoría de los varones o una bebida al día para mujeres y personas con peso bajo. Tabla 31-2. Aunque la nicotina no se ha relacionado con la elevación prolongada de la presión arterial, como en la hipertensión esencial, está demostrado que aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca. El hecho de que el tabaquismo y la hipertensión son factores de riesgo cardiovascular mayores debe ser razón suficiente para alentar al hipertenso a eliminar el consumo de tabaco. Existe evidencia contradictoria sobre los efectos directos de las grasas decididas en la dieta para la presión arterial, como ocurre con el tabaquismo. La interacción de las grasas saturadas y la presión arterial elevada como factores de riesgo cardiovascular parecen ameritar un cambio en la dieta para reducir la ingestión de alimentos altos en colesterol y grasas saturadas. Tratamiento farmacológico. La decisión de iniciar el tratamiento farmacológico se basa en la etapa y gravedad de la hipertensión, presencia de enfermedad orgánica y la existencia de trastornos concurrentes y factores de riesgo. El JNC7 desarrolló un algoritmo de tratamiento farmacológico para la hipertensión, ver figura 31-6. Entre los medicamentos usados en estos regímenes están los diuréticos, los bloqueadores beta-adrenérgicos, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o bloqueadores del receptor para la angiotensina 2, bloqueadores del conducto de calcio, antagonistas del receptor alfa-adrenérgico, agonistas del receptor alfa-adrenérgico que actúan en el sistema nervioso central y vasodilatadores. Los diuréticos, como las tiazidas, diuréticos de asa y antagonistas de la aldosterona, ahorradores de potasio, reducen la presión arterial, al principio porque reducen el volumen vascular, por suspensión de la reabsorción renal de sodio y el aumento de la secreción de sal y agua, y el gasto cardíaco. Con el tratamiento continuado, la reducción de la resistencia vascular periférica se vuelve un mecanismo importante para reducir la presión arterial. Cuando se inicia, la presión arterial disminuye cerca de 10 milímetros de mercurio, según varios factores como la presión arterial inicial y la calidad de función renal. Por lo general, los diuréticos son bien tolerados y son menos costosos que otros antihipertensivos. Los bloqueadores del receptor beta-adrenérgico son efectivos en el tratamiento de la hipertensión, porque reducen la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Estos también disminuyen la liberación de renina, lo que amortigua el efecto del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la presión arterial. Existen varios tipos de receptores beta, beta 1 y beta 2 adrenérgicos. Los bloqueadores beta 1 adrenérgicos son cardioselectivos, ejercen sus efectos en el corazón, mientras que los bloqueadores del receptor beta 2 influyen en la broncodilatación, relajación de los vasos sanguíneos esqueléticos y otras funciones mediadas por los beta receptores. En el tratamiento de la hipertensión se usan bloqueadores cardioselectivos, dirigidos a los receptores beta 1, y no selectivos, dirigidos contra beta 1 y beta 2 receptores, y están recomendados sobre todo para personas con enfermedad coronaria recurrente. También existe un alfa y beta bloqueador combinado que también está probado para la insuficiencia cardíaca. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina actúan porque impiden la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Lo que reduce la concentración de esta última y su efecto en la vasoconstricción, la concentración de aldosterona, el flujo sanguíneo interrenal y la tasa de filtración glomerular. También inhiben la degradación de bradicinina y estimulan la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras. Los inhibidores de la SA se usan cada vez más como medicamento inicial en la hipertensión leve a moderada, debido a su efecto en el sistema renina-angiotensina. Estos medicamentos están contraindicados en personas con estenosis de la arteria renal, en los que el mecanismo renina-angiotensina funciona como mecanismo compensador para mantener la perfusión renal adecuada. Como inhiben la secreción de aldosterona, estos fármacos también aumentan la concentración sérica de potasio y causan hiperpotasemia. Un grupo relacionado con los inhibidores de la SA son los bloqueadores del receptor para la angiotensina 2. Reducen la resistencia vascular periférica, porque desplazan la angiotensina 2, lo que ejerce un bloqueo más completo del mecanismo renina-angiotensina. Además, no inhiben la degradación de bradicinina en los pulmones y tienen menor probabilidad de causar tos, que es un efecto colateral recurrente en los inhibidores de la SA.
Los bloqueadores del conducto de calcio inhiben el ingreso de calcio al miocardio y al músculo liso vascular. Se cree que reducen la presión por varios mecanismos, incluida la disminución del tono del músculo liso vascular en los sistemas venoso y arterial. Cada uno de los distintos fármacos de este grupo actúa de manera un poco distinta. Algunos bloqueadores del conducto de calcio tienen un efecto en el miocardio directo que reduce el gasto cardíaco por disminución de la contractibilidad y la frecuencia cardíaca. Otros influyen en el tono vasomotor venoso. Otros más influyen en el tono del músculo liso arterial por inhibición del transporte de calcio a través de los conductos de la membrana celular, o por la inhibición de la respuesta vascular a la noradrenalina o angiotensina. Los antagonistas del receptor alfa-adrenérgico bloquean los alfa-receptores posinápticos y reducen el efecto del sistema nervioso simpático en el tono del músculo liso de los vasos que regulan la resistencia vascular periférica. Estos fármacos causan un descenso pronunciado en la presión arterial después de la primera dosis. Por lo tanto, el tratamiento se inicia con una dosis menor que se administra al acostarse. Es posible que las palpitaciones, cefalea y nerviosismo posteriores a la dosis continúen con un tratamiento crónico. Por lo general, estos medicamentos son más efectivos cuando se usan combinados con otros. Los antagonistas adrenérgicos de acción central bloquean los impulsos simpáticos del sistema nervioso central. Estos fármacos son agonistas alfa-adrenérgicos que actúan por retroalimentación negativa para disminuir el estímulo simpático de las neuronas simpáticas presinápticas en el sistema nervioso central. Estos fármacos son efectivos como tratamiento único en algunas personas, pero a menudo se usan como fármacos de segunda o tercera línea, porque se acompañan de una alta incidencia de efectos colaterales. Uno de estos fármacos, la clonidina, está disponible en parches transdérmicos que se cambian cada semana. Los vasodilatadores directos del músculo liso reducen la resistencia vascular periférica porque relajan al músculo liso vascular, sobre todo el de las arteriolas. Estos medicamentos a menudo causan taquicardia por la estimulación inicial del sistema nervioso simpático, además de retención de sal y agua por la disminución del llenado del compartimiento vascular. Los vasodilatadores son más efectivos cuando se usan combinados con otros antihipertensivos, que se oponen a las respuestas cardiovasculares compensatorias.